Las 8 en punto, qué rápido, ya vamos en las 8, es el tiempo del centro del país. Este domingo es el 21 de octubre y también en la semana se reconoce a nivel mundial el Día de la Erradicación contra la Pobreza. El Día de la Erradicación de la Pobreza. En el 2018 hay temas interesantes. Me da mucho gusto poder recibir esta mañana a Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Gonzalo, ¿cómo llegamos a esta fecha? Buenos días. Buenos días, Jaime, me da mucho gusto saludarte. Pues efectivamente, el Día de la Erradicación de la Pobreza, pues el Coneval no quiso pasarlo desapercibido. Y por lo tanto, nos recordamos nosotros, nos recordamos al público, a los ciudadanos, a los gobiernos, tanto el presente como el que viene, al Congreso, pues que la pobreza sigue siendo un reto importante para el país. Ha habido avances en algunas cosas, pero hay retos importantes que hay que reconocer y que hay que tomar en cuenta para que efectivamente el día de mañana podamos erradicar la pobreza extrema, que es uno de los problemas más importantes del país, del mundo, y que recordarlo no solamente es para recordarlo, no solamente es para anotarlo ahí como un día de mención, sino también para hacer cosas en concreto, ¿no? Para hacer cosas en materia de acceso a los derechos, desde el acceso básico de tener una vivienda con piso firme, una vivienda sin hacinamiento, de que los niños vayan a la escuela, sino ir avanzando y poder tener un país en el cual efectivamente tengamos a toda la población con acceso efectivo a los derechos para buscar y tener una igualdad de oportunidades en el futuro. En el mundo se ha hecho y se ha trabajado y se ha frecuentado mucho la realización de políticas públicas que van dirigidas al combate a la pobreza y no al origen de la pobreza. ¿No hemos estado errados no en el diagnóstico, pero sí en el combate? Mira, yo creo que ha habido de las dos, pero ha habido de las dos de manera insuficiente, ¿no? O sea, por un lado, efectivamente tenemos en el corto plazo que trabajar sobre los efectos inmediatos, sobre el hecho de que hay población que no tiene ingreso suficiente, sobre el hecho de que hay adultos mayores que en su periodo, digamos, final de vida, pues los ingresos son muy bajitos y por lo tanto pues esas son efectos concretos de una causa mucho más grande y general, que es fue el hecho para muchos adultos mayores que durante su vida, por ejemplo, no tuvieron acceso a empleos formales, que no ahorraron lo suficiente por tener ingresos bajos y que llegan al final de su vida o en los últimos años de su vida con ingresos muy bajitos, y el Estado mexicano, los gobiernos, pues tienen pues una obligación bien concreta de atacar ese efecto. Pero también yo creo que y como tú lo dices bien, pues no hay que solamente preocuparnos de esos efectos, sino también de las causas. Entonces, en el caso de adultos mayores es de qué manera generamos un país con creación de empleos formales, de qué manera modificamos la ingeniería de la protección social que hoy tenemos, que nos está generando población informal, de qué manera modificamos los sistemas de pensiones, que si no les hacemos nada, pues nos va a tronar la bomba de tiempo en unos años. ¿Y cómo se puede combatir la pobreza o de la mano de política fiscal, de política de salud, de política asistencialista? ¿Cómo puedes poner en una misma canasta todo lo que se hace desde el gobierno y desde las políticas gubernamentales? Yo creo que una forma, por supuesto es complejo, Jaime, y no es que aquí tengamos una receta única. Si no ya se hubiera hecho, ¿no? Si no se hubiera hecho, sino una ruta importante, la ruta que en el Coneval lo insistimos, en la Constitución lo tiene, en la Ley de Desarrollo Social lo tiene, que es poder ir en la ruta, en la vía del acceso efectivo a los derechos de la población. Al final de cuentas, si pudiéramos tener un país en el cual todo el mundo tiene acceso efectivo a los derechos sociales, económicos, políticos, otro gallo cantaría. Si hoy pudiéramos tener el acceso a, por ejemplo, todo mundo
a una educación de calidad, no solamente ir a la escuela, que es una parte inicial, digamos, si ni siquiera vas a la escuela, hay un problema inmediato que hay que resolver, pero si vas a la escuela y no hay calidad en la educación, no hay calidad en la enseñanza, las escuelas no tienen lo suficiente material, pues ese niño y esa niña que acaba la secundaria y la preparatoria, pues no va a tener oportunidades similares, no va a tener el acceso efectivo completo, y aquí viene lo relevante, Jaime, desde nuestro punto de vista, y esa persona no va a poder participar de la misma manera en cualquier actividad que se le pegue su gana económica, política y social, como otras personas que fueron a escuelas de calidad, que tuvieron más beneficios durante su vida, que tienen hoy, pues después de un tiempo, pues una universidad, un conjunto de información importante que les permite participar mejor en el mercado laboral, en la sociedad, en los negocios. Entonces, pues ese país no puede ser un país desde nuestro punto de vista con justicia y con desarrollo si hay unos que están mucho más rezagados que otros. Incluso habría pues personas que pueden ir a la escuela, insisto, que pueden tener su piso firme, que pueden tener su electricidad y agua potable en su vivienda, que ha sido un avance que hay que reconocer en los últimos años para el país, pero cuando tú ves que la participación es desigual entre mujeres y hombres, entre población indígena y no indígena, entre norte y sur, entre población con discapacidad y sin ella, pues entonces quiere decir que falta mucho, y esa ruta me parece que es importante. Es decir, no solamente es abatir la pobreza y sus consecuencias y sus efectos, sino partir de querer tener un país con igualdad de oportunidades, con igualdad de derechos, y esa ruta, aunque parezca digamos un cambio de la forma de decir las cosas, esa ruta podría tener consecuencias importantes en el quehacer de la política pública. Estamos platicando con el doctor Gonzalo Hernández Licón, el secretario ejecutivo del Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Gonzalo, a lo que debe de aspirar un Estado es que al niño que nazca en Oaxaca, o al niño que nazca en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana, en donde nazca, tenga exactamente las mismas oportunidades. ¿Esa debe ser la principal aspiración? Yo diría, es una forma de ver el desarrollo y la política pública en el cual el punto intermedio es, o el punto, la guía son el acceso efectivo a los derechos. Eso no quiere decir que a todos nos vaya exactamente igual, que tú y yo ganemos lo mismo. Quiere decir que tú y yo tengamos muchas cosas alrededor, oportunidades similares, exacto, chances similares, no la disparidad que hoy tiene, no el hecho de que pues la mayoría de los directores de empresas, la mayoría de los CEOs, para decirlo como americanos, pues todos pues sean hombres no indígenas urbanos, ¿no? Pues si solamente llegan ahí hombres no indígenas urbanos, pues quiere decir que hay un problema de hace muchos años de que la posibilidad de tener un chance similar de llegar a ese puesto, y digo chance similar no que a fuerza haya una mujer trabajando, sino que tenga el mismo chance, ¿no? Que compitamos igual, una mujer con nosotros, que participamos igual, y que luego sean diferentes ganadores, pues, ¿no? Ganadores en el puesto, ganadores como presidente de la República, ganadores como senadores, porque si el grupo es el mismo, pues sí quiere decir que a la justicia le falta algo, y quiere decir que al desarrollo social le falta algo, y quiere decir que a la política pública le falta algo, a pesar de los avances que hemos tenido, y eso hay que reconocerlo. Entonces déjame insistir que los avances en cobertura de servicios básicos han existido, y atribuibles a gobiernos de colores diferentes. En la semana daban a conocer un estudio interesante, este estudio de diagnóstico del derecho a la vivienda digna y decorosa 2018. ¿Todo va en el mismo sentido? Exacto, o sea, lo que estamos haciendo en el Coneval en estos últimos meses, de aquí hasta que acabe el año, es dar a conocerle al público, dar a conocer al equipo de transición, dar a conocer al gobierno y al Congreso diferentes diagnósticos de los diferentes derechos, ¿no? De hecho, ya que me preguntas,
pues una buena labor, una labor importante del Coneval que estamos haciendo en este año de transición y en el año 2019 de creación del Plan Nacional de Desarrollo, es tratar de brindar información con el mayor rigor, con el mejor diagnóstico para quien esté tomando decisiones. Y pues uno de esos que creemos que es importante son diagnósticos por los derechos sociales. ¿Cómo nos va en el derecho a la vivienda? ¿Cómo nos va en el derecho al trabajo? ¿Cómo nos va en el derecho a la educación? Entonces, nos parece, y ojalá así se vea y ojalá así se tome, que los diagnósticos por derechos son importantes. También son importantes los diagnósticos por secretaría, por supuesto, ¿no? Claro. También lo estamos ofreciendo, cómo vemos a la Cedesol, cómo vemos a Zagarpa, también lo tenemos. Pero creemos que cuando el diagnóstico tiene elemento por derecho, ¿qué es lo que mandata la Constitución? Creemos que le puede dar un alcance todavía mayor a las decisiones que estarán tomando en el gobierno y en los gobiernos nuevos a partir de los siguientes días. Pues mucho que hacer y mucho que reflexionar en este Día Mundial de la Pobreza o de abatimiento a la pobreza. Gonzalo, de verdad siempre es un privilegio poder platicar contigo. Gracias por estos minutos que nos regalas, te abrazamos y te deseamos un extraordinario fin de semana. Jaime, te mando un abrazo y un abrazo a todos por allá. Gracias, muchas gracias, Gonzalo, que estés muy bien, muy buenos días. Vamos a ir a una pausa comercial, vamos a regresar después de esta entrevista y de